Bueno, estamos viendo el estudio de cómo controlar nuestra lengua. ¿Ya está saliendo bien? Sí. ¿Cómo controlar este músculo tan pequeño, la sin hueso, le dicen algunos, ¿no? La sin hueso, qué difícil que es. Pero la Biblia dice que aquel que pueda refrenar su lengua y controlar la lengua, puede controlar todo el cuerpo. Puede controlar todo el cuerpo. ¿No van a la escuelita los niños o no? Sí, que vaya a la escuelita, vamos, muy bien. Ahí está, quiere ser predicador, pero bueno, tiene que aprender atrás ahora. Futuro líder del equipo rojo, es tremendo. Bueno, seguimos. Saludamos a los que nos siguen por redes sociales, le damos un cariño enorme y le damos gracias por estar compartiendo con nosotros este tiempo. Hoy me toca a mí, doy gracias a Dios, hoy me toca a mí la lengua ruda. La lengua esa ruda, mala. La lengua crítica. ¿Quién critica? ¿Quién no ha criticado alguna vez? Pero hay lenguas criticonas, todos. Y la última, la lengua ensimismada. Y qué hermoso este estudio que está santificando al cuerpo de Cristo. Está santificando a la iglesia. Pero escúchenme. Hoy hablábamos sobre la ofrenda. No sirve de nada si Cristo no es nuestra prioridad. No demos más dinero, lo estamos tirando a la basura cuando lo damos con un mal corazón. En esto es lo mismo. No sirve de nada salir de esta iglesia gordito de conocimiento si no lo bajamos al corazón y lo ponemos por obra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo uno se da cuenta dónde está? Cuando vienen las pruebas. Por eso prueba en el original significa peiros, que significa cortar y ver qué hay dentro. ¿Para qué? Para que Dios, ese Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, porque no cambia, no tiene mudanza, ese Dios poderoso, 3 veces santo, 1000 veces santo, que te conoce con nombre, apellido y necesidad. ¿Él te tiene que conocer? No, Él ya te conoce. ¿Sabés para qué es la prueba? Cortar y ver qué hay dentro. Para que vos y yo nos demos cuenta de qué estamos hechos. Porque cuando todo va bien en la vida, cristiana o no cristiana, todos tenemos una aureola aquí arriba, ¿sí o no? Todos somos santos, santo y medio. Y todo va perfecto. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando viene la prueba. Cuando paraste en una esquina y un ser humano, aturdido por el sistema de este mundo depravado y perverso, te toca bocina para que te apures cuando todavía estás en rojo. ¿Me explico? Y te insulta encima y te grita. O esa mamá que va con 5 niños delante y 4 atrás, sin cascos, bueno, ¿para qué vamos a hablar del casco? Cuando van 4 en la motita y 2 atrás, te dice, no sabés que tenés que ir por este lado, imagínate. Entonces, en ese momento Dios permite las pruebas, aún dentro de la iglesia. Porque hay hermanos que son totalmente una bendición y hay otros que son totalmente una prueba, ¿sí o no? Pero Dios los permite, ¿para qué? Para que como cuerpo nos amemos y seamos uno. Hay hermanos que son dignos de imitar y hay otros que son dignos de evitar. No sé, ayer el hermano Cristian está haciendo señas con las manos. ¡Ay, qué bárbaro! Hay algunos que dicen, bueno, ahí está ese hombre, esa mujer de Dios, abrázate. Y hay otros que no. O hay veces que vamos aprendiendo también, ¿sí o no? Por los errores de otros. ¿Cuántas veces uno no aprendió cuando vio, ojo chicos, por favor, ahí, ojo el celular ahí? Ustedes los adolescentes tienen que colaborar, acuérdense. Escuchen, ¿cuántas veces tenemos circunstancias en la vida, ¿no? Circunstancias en la vida que realmente nos saturan. Entonces a veces decimos la lengua ruda, hablando de la vida. ¿Cuántas veces somos rudos con los demás o hablamos de una manera incorrecta? Dice Isaías capítulo 35, verso 8, ¿habrá una carretera llamada el camino santo? Nadie rudo o rebelde está permitido en este camino. Dice que habrá un camino, una carretera santa, llamada santa, y que ningún rudo o rebelde podrá caminar este camino. ¿Me siguen? ¿Sí?
¿Están todos acá? Mirá. Muy bien, Daniela. Isaías 35:8. Ey, no importa que te esté cerrando ahora el pan en la panadería, ya está terminado eso. Ya no importa. Mete tu mente, tu alma y tu corazón y que todos tus sentidos hoy sean guiados a Cristo, a tu palabra, a su palabra, para que salgamos transformados de acá. Recibí todo de Dios hoy. No pensemos en otra cosa. Entonces dice que va a haber una carretera llamada Camino Santo. Nadie rudo o rebelde está permitido en este camino. Es para el pueblo de Dios exclusivamente, dice. Oh, pero ¿sabes que en esa carrera, en ese peregrinaje cristiano, que es hacia dónde? Es ascendente, es hacia el cielo, muchos van, es un camino angosto. ¿Se entiende? Porque es difícil. Porque por el camino ancho dice la Biblia que van todos. ¿Sí o no? El camino ancho van todos caminan. Pero el angosto es el cristiano, donde es difícil, donde hay pruebas, porque Dios está preparando su iglesia para su pronta venida. Entonces, en ese camino hay muchos que suben, pero también hay muchos que descienden, muchos que van fracasando en la vida cristiana. ¿Y sabés qué van a hacer? No solamente no se van a contentar o entristecer con sus propias vidas, que son raquíticas espirituales, sino que te van a querer tirar para abajo, te van a querer retrasar en la carrera, te van a querer poner tropiezo cuando vos querés subir, porque ellos vienen de un lugar donde dicen, no vale la pena quizás. No, y el enemigo los usa, a veces para destruirte, para retenerte en la carrera. Dios ha preparado pensamientos de bien y planes de bien para nosotros. Él preparó horas de bien para que andemos en ellas. No hay nada malo en estar en la voluntad de Dios. Recién adorábamos y le decíamos, Padre, te ruego que ordenes mi caminar. Esta adoración fue una de las primeras que aprendí cuando era creyente. Y yo estaba así atrás llorando. Pues a mí me gusta adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Yo estaba allá atrás y cerraba mis ojos porque no quería que nada se interponga entre la presencia de Dios y mi vida. Le decía, Señor, estoy destruido, no puedo más, ordena mis pasos. Yo hoy me entrego en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Romanos capítulo 12, un ruego apostólico. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahí vas a entender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Y yo decía, Padre, acá estoy. Soy esto que ves. Realmente no soy lo que tú quieres que sea. Realmente no soy lo que debería ser. Pero estoy seguro que ya no soy el que antes fui. Ya no quiero más lo que padecí. No quiero más droga. No quiero más estar intoxicado. Vino un hijo al mundo y ahora ¿qué voy a hacer? Ellos me necesitan. Pero un día entendí que no era por mí ni por mis hijos, es porque Él me compró y no quise pisotear nunca más la sangre del Cordero. Y ahí tuve victoria, cuando la motivación fue correcta en mi vida. No era por mí, no era por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, no. Era por la causa de Cristo, por la obra que hace 2000 años ocurrió así en la cruz del Calvario. Y un día entendí, dije, Padre, tú moriste por mí, para que yo viva por ti. Ya nunca más voy a pisotear tu sangre, porque tu sacrificio es el que me vivifica. Y oro cada día para que Él ordene mi mente, y aún mi lengua y mi vocabulario, mi corazón. Y siempre tener una palabra, como a veces digo, a veces dura la palabra, porque la palabra es dura de por sí. A Cristo lo mataron. Pero nunca debe faltar esos dos condimentos. O tres, que el amor, la gracia y la misericordia. Por eso cuando me voy a mi casa le pregunto a mi esposa, no le digo, amor, prediqué lindo hoy, no da lo mismo. Le pregunto dos cosas. ¿Tuve amor? ¿Tuve misericordia? Listo. ¿Se entendió? Listo, ya está. Tarea cumplida. Hoy Kevin fue muy temprano a casa y yo ya estaba nervioso de cada domingo. Y lo miré y le dije, bueno, vamos, otra batalla más. Es una batalla, porque es maravilloso pelear por la causa de Cristo. Cada miércoles, cada domingo, cada discipulado. Por eso Dios quiere ordenar ahora nuestro carácter, nuestra lengua. Entonces, hablando de esta carretera, a veces no sería estupendo que
hubiera una autopista solamente especial para gente amable y considerada en este mundo o no. Pero no ocurre eso. Convivimos con gente que está vuelta loca. Convivimos con gente que está vuelta loca de verdad y usted para en un semáforo y le gritan, le insultan. Hoy el mundo está dando vuelta. Veía un abuelito manejando el otro día y un pibe en la moto le golpeaba el vidrio. Sin saber quién había dentro. Hoy los pibes están locos también. Porque en otro tiempo se baja uno más loco que vos, imagínate. Uno aprendió a respetar, pero hoy ya no hay respeto, no hay valores, no hay principios. Entonces vivimos en un lugar donde la gente contesta mal, aún en un supermercado, los cajeros, aún en un peaje, ni te miran, ni te saludan, usted dice buenas tardes, ni te miran, le das un folleto y lo tiran. La gente es ruda aún cuando calla. Vivimos a veces llamo a personas, no importa quién, me dice, sí, ¿qué querés? ¡Wow, pará! Yo no soy adivino, no tengo una bola de cristal, no sé lo que te está pasando. Pero no podemos evitar tratar mal al otro. Y uno llama por teléfono, ¿no te ha pasado? Que llamas a alguien, no sé, para ver cómo está. Sí, ¿qué pasa? Dale, ¿qué pasa? Pará, no quería saber simplemente cómo estaba. Bueno, dale, pues por la puerta. Rudamente, lastima. Hoy vivimos en hogares destruidos, padres que a veces se pelean. Yo soy producto de mi padre y mi madre, que yo me crié con ellos separados, ¿no? Mucho no recuerdo, pero hoy vivimos en lugares donde estamos destruidos en las familias. El sábado tuvimos grupos pequeños, no el anterior, con los niños, y usted se sorprendería cuando le empezamos a preguntar a cada niño, ¿con quién vivís? ¿Dónde vivís? ¿Quién es tu papá? ¿Qué hace? Queremos conocerlo, queremos visitarte. No, mi papá está preso, no lo conocí. Pero no querés verlo. No quiero verlo. No, está todo bien. Pero ¿tenés algo contra él? No tengo nada. Y cuando otro niñito habló y dijo, sí, yo realmente extraño a mi papá, este que era duro se quebró y se empezó a llorar. Porque realmente nos ponemos una coraza para que el dolor no duela. Para que el dolor no duela. Y cuando vos te detenés en la vida de un adolescente, te sorprendería la cantidad de cosas que tienen para contarte y callan. Y se crían solo a pulmón los pibitos chiquitos. ¿Por qué? Porque hay mucha rudeza en el mundo, en el sistema. Y los niños necesitan una oreja. Decíamos, ¿no? Dios nos dio 2 orejas y una boca. Necesitan que lo escuchemos, no que le demos sermones de 1 hora. No que le tiremos con la Biblia en la cabeza. Soy el resultado de las oportunidades en la vida. Porque me equivoqué. No sabe cuántas veces me equivoqué. Y tuve siervos que me amaron. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera tenido esas personas que me amaron? Y cuando me fui mal de boca me dijeron, no es correcto, anda a pedir perdón. Porque me fui con mi lengua. Entonces, sería hermoso que exista ese camino angosto solamente para nosotros, pero no ocurre. Si vivimos en un mundo con personas diferentes, y todos somos diferentes, por eso a veces preguntamos, ¿por qué somos rudos? ¿Serán las agendas sobrecargadas? ¿Serán los tiempos que tenemos largos de trabajo? ¿Será a veces jefes o patrones exigentes? ¿Serán niños que son mimados y son súper rebeldes y nos sacan la cabeza porque no son disciplinados? ¿Será el estrés de la vida diaria? Quizás puede ser nuestra falta de paciencia ante los quehaceres de la vida. No somos pacientes a veces para comprender algunas circunstancias. Entonces, demostrar paciencia en este sistema es algo raro. Es algo raro porque yo hablo por mí. Ayer yo estaba escuchando audio y mi esposa decía, ¿cómo haces para entender? Mirá que ahora amo Chile, es un país que amo, chileno, viví 1 año en Chile, una parte de nuestro corazoncito está allí, y es difícil entender al chileno cuando habla normal. Imagínate en por 1 o por 1,5 o por 2. Menos. Yo entiendo. Porque estoy tan agudizado, porque yo escucho los mensajes de todos, de 15 minutos, de 8 minutos. Y fui a una reunión con pastores. Y cuando estábamos en una mesa y dice, no, pero Mauro,
El otro día no podés mandarme un mensaje de 2 minutos y medio. Es mucho. No los escucho. ¿Quién escucha? Dijo. Y se reían todos. ¿Quién escucha mensajes más de 2 minutos? Y yo decía, Señor, perdonalos. Porque yo tengo personas que en el lapso del día me mandaron 7 mensajes. Uno de 14 minutos, uno de 28 minutos, uno de 12, uno de 7, uno de 20. Y los escucho todos. Los que viven conmigo dan fe. Escucho palabra por palabra, porque son mi responsabilidad. Si Dios no lo hubiera puesto en ese corazón que me envíen a mí, yo soy responsable, ¿sí o no?, de esas personas. Entonces, hoy vivimos en un mundo donde está todo acelerado. Y a mí me encantaría también que exista por 3. Porque también a veces vivo acelerado y tengo que decir, no, bajo un cambio, no es así. Me debo detener en las prioridades. Entonces, cuando hablamos de la lengua ruda, ¿por qué somos rudos? A veces por la falta de paciencia, a veces por esta falta de consideración al prójimo. Entonces, hace poco también estuve en otra reunión donde una persona daba su punto de vista ministerial. Y sabés que había una persona que ya a la mitad del discurso no lo quería escuchar más. Y yo me di cuenta que estaba incómoda. Y sabés que no lo dejó terminar de hablar. Dijo, bueno, para. Inmediatamente cuando lo paró yo pensé que iba a acotar sobre lo que se venía hablando. No, salió con otro tema. Y quedamos todos como, pero no estamos hablando de eso. No, pero da mucha vuelta para contarlo. Siempre tenemos uno en la familia, en los amigos, de esos hermanos o personas que decís, ¿y cómo te fue en el fútbol? Sí, bien, lástima que, no sé, Sopita lastimó a Santi acá, en la rodilla. Ajá. Y tenemos el otro que dice, no, lo que pasa es que cuando llegamos, fuimos, y como tenían los botines así, te cuentan todo, detalle por detalle. Vos decís, bueno, dale, hacela corta, ¿qué pasó? ¿Cómo le quebró la rodilla? ¿Sí o no? Todos tenemos ese que te cuenta todo. Y vivimos tan impacientes, decís, bueno, hacela corta, dale. Decime, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Es así. Y eso es rudo. Entonces, ¿qué debemos hacer con los demás? Obviamente debemos tratarlo con amor, con integridad, con paciencia, con cortesía, con amabilidad, en los matrimonios siempre le digo, ¿no? Qué lindo es cuando uno se levanta y dice, hola, buen día, buenas noches, hasta mañana, buenas tardes, me voy. Ahora, qué hermoso, eso es cortés, eso es cordialidad, pero qué hermoso sería cuando Juancito se levanta ahí y dice, buen día, mi amor, hola, cosita, o te dice, ¿cómo le decís vos, Germán? Hola, bichi, hola, bueno, no sé, cada uno que siga como... Bueno, ya me están mirando un par que están solos, sola, me dicen, a mí, bueno, ya va a llegar la tapita para tu olla, tranquilo, ya va a llegar. ¿Cómo le decís, Guille, Amarita? Hasta mañana, mi cielo, ¿cómo le decís? ¡Qué hermoso! Cordialidad. O cuando te levantás así, dale, levántate. ¡Uy, Dios! No, ya arrancamos mal. Cecilia, ojo, ¿está hablando mi esposa por ahí? No. Ah, sí, te escuché a vos, no sé qué acotaste, pero bueno. El amor es paciente. 1 Corintios capítulo 13, verso 4, y dice, el amor es paciente y amable. El amor no es rudo. El amor por ningún aspecto es malicioso, no es duro, no es severo. El amor no exige un propio camino. No. Dice, escuchá lo que dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. ¡Ay, qué lindo! Que no. El amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El Eduardo está con una orejacita, ¡Qué lindo!, ¿no? Nada que ver con la palabra ruda, no. La Biblia habla de que debemos ser amorosos con nuestro prójimo, no con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros hijos. Con una palabra mansa, con una palabra suave. Por eso, ¿qué pasa si alguien es rudo con nosotros?
¿Qué hacemos? Pastor, ¿qué hacemos con esa persona que es ruda? ¿Debemos dejarlo pasar? ¿Debemos callar? ¿Es bíblico esa situación? ¿O debimos simplemente sonreír y aguantar la que venga porque el tipo es así? Y muchos cristianos dicen, bueno, pero yo soy así, Dios me ama así. No. Muchas personas dicen, bueno, pero Dios me ama tal cual soy. No, mentira, eso es una herejía. Dios nos ama a pesar de lo que somos, no tal cual somos. Nos ama a pesar, pero quiere que cambiemos cada día, porque con ese Dios me ama tal cual soy. Se han levantado los homosexuales, los gays, las lesbianas, las prostitutas. No, Dios me ama tal cual soy. Sí, Dios te ama, pero quiere que cambiemos, porque nadie es malo. Porque el mentiroso es igual que la prostituta, que el ladrón, que el drogadicto. Dios no tiene escala de valores de pecado, pero hay una ley de Dios que está mal. Y Dios me ama a pesar de mi pecado. Y cada uno, yo era un tipo perdido en la sustancia. Pero nadie que era malo por ser esclavo de las drogas. No, no era mal tipo. Simplemente era un esclavo. Era un esclavo. La prostituta que vende su cuerpo, ¿es mala? No, no es mala. Y una pobre mujer que evidentemente debe estar pasando por un montón de situaciones, que encontró una salida a su criterio, que era esa para... Creo que nadie es prostituta por profesión. Creo que todos, quizás hay excepciones, ¿no? Obviamente. Creo que todo el mundo comienza por una necesidad. Nadie es adicto, se levanta una mañana y dice, bueno, no sé qué hacer hoy, no tengo idea, me voy a comprar una bolsa de cocaína, me la tomo. No, no ocurre. Entonces, cuando hablamos de alguien que es rudo, que es duro, que esto hay veces que detrás de esa coraza hay una falta, una necesidad tremenda de querer, quizás de autoaceptación. Y es la única forma que tiene de llamar la atención o de ejercer autoridad cuando uno es duro y es rudo. No, si no hay amor y misericordia, ¿de qué sirve? El carácter sin amor y sin control. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si bien Dios no nos ha llamado a ser débiles, porque es verdad, uno que siempre se da por vencido, tampoco. Uno que acepta un comportamiento rudo, tampoco dice la Escritura esa. Debemos confrontar la rudeza de una manera directa. Pero escuchen esto, pero no ofensiva, sino llena de amor y firmeza. ¿Cómo se corrige? Confrontando con amor y firmeza y misericordia. Puede que no sea necesario decir a una persona, ¿qué te pensás? ¿Que sos tan rudo vos? ¿O que vos sos loco? ¿Tan polenta sos? Le dicen, bueno, no. Sin embargo, es una buena idea hacerle saber con amor y misericordia y amabilidad que está equivocado y que es una falta y que me está lastimando. Yo tengo una forma firme, y no me acuerdo cómo es que escribí una vez, escuché un predicador, firme y punzante para hablar. Y muchas personas me dicen, pero ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Hablo así, pero no estoy enojado. Predico así, hablo así, pero es una forma muy punzante de hablar, firme, ejerciendo una autoridad en mis palabras, una acentuación, pero nunca debe estar falta de amor y misericordia. Entonces una vez viene Tiago, estábamos con mi esposa armando una prédica para matrimonios y antes de predicarla nosotros nos predicamos nosotros. Bueno, a ver esto, ¿qué dice acá? A ver, trata, bueno, ay amor, ¿acá tenemos victoria o no? Acá. Y para mí a veces sí, para ella no, bueno, acá me caso, vamos a trabajar todavía. Esto, no, acá no, esto sí podemos, esto no podemos, porque no podemos predicar algo que no vivimos. Y estábamos matándonos de risa, no sé de qué cosa, que el Señor nos estaba mostrando, y viene Tiago, era más chiquito, Tiago tendría 7, 8 años, y dice, papá, no discutas más. Y Cecilia se empezó a reír, y dice, no hijo, no estamos discutiendo. Sí, papá está gritando, pero él vino asustado. Y era que estábamos matándonos de risa, no estamos ni discutiendo ni nada. Pero evidentemente yo fui a hablar con mi pastor y le conté la situación. Y me dijo, evidentemente, tu voz está intimidando a tu hijo y le causa daño. Entonces, cambia. Pero él tiene que entender, no, él no tiene que entender nada. Vos tenés que cambiar, porque hoy sos consciente de que a tu hijo le hace daño. Entonces empecé a trabajar en eso. Pero con Ceci nos matamos de risa, no sé si. Y le queríamos hacer entender, pero no, para él estábamos peleando y no estábamos peleando. Entonces, la palabra ruda
debe ser confrontada. Por eso, ¿qué es lo más importante? No permitas que la gente te absorba a veces en el vacío de su negatividad. Hay gente que es negativa todo el tiempo y te absorbe y te contamina, ¿sí o no? Te contamina con esa rudeza, con esa irresponsabilidad y terminás contestando vos con rudeza. Y la Biblia nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la Biblia también me dice, el necio a tal punto muestra su ira, mas el prudente deja pasar la injuria y calla. ¿Y cuántos versículos tenemos para decir, para pelear hace falta dos? Yo me hago aparte, yo no discuto, no peleo. En el semáforo te dicen, y bueno, calla, seguí. ¿Sabés cuántas veces veo cristianos con el auto en el pescadito atrás, insultando, pasando semáforo en rojo, de todo? Y bueno, mi consuelo es decir, no, capaz que el dueño anterior era cristiano y este no, lo vendió y quedó la calcomanía ahí. Ponele que sea así. Pero yo cuando voy, no solamente me acuerdo de Cristo, sino también me acuerdo que tengo el pescadito atrás. ¿O no? Debemos reconocer quiénes somos en Cristo. Entonces, qué duro es cuando hay una palabra ruda. Mire, Génesis capítulo 31, verso 24 dice, y vino Dios a Labán. Mire, se van a sorprender las veces que Dios tuvo que intervenir ante la rudeza de las palabras. Y dice, vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Hay otra versión que dice, te advierto que dejes en paz a Jacob. Tremendo, Dios. Cortala, le dijo, así, literalmente, deja en paz a Jacob. Verso 29 del capítulo 31 dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. El verso 42, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac, oh, qué bonito, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac. ¿Quién era Dios para Isaac? ¿Qué decía? Temor. Isaac se caracterizaba, ¿por qué? Por el temor. Dice, mira, temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Te reprendió anoche. Hay veces que Dios te habla en la prédica, te habla con un amigo, te habla con un hermano, te habla con tu esposa, con tu hijo. Yo he estado, hermanos, en mi habitación o en el quincho así, porque a veces me voy solo atrás, llorando, arrodillado en el sillón, y he escuchado y he sentido acá, en este hombro, la mano de mi hijo. De ambos. En una oportunidad quizás la de mi hijo Tiago diciendo, papá, ya está, no llores más, déjaselo a Dios Yo sé que te duele, pero no llores más. Y en otras, Fausto, papá, ya está, es recarnal Así es Fausto. Fausto a cara de palo te dice las cosas. Déjalo, papá, no llores más. Estoy orando, hijo. Estoy orando por su vida. Para que Dios lo guarde aún apartado. Porque a mí me duele cuando alguien se aparta. De verdad me duele. Entonces, qué hermoso es cuando Dios te habla y dice, te vino en sueño anoche y te reprendió. Deja en paz a Jacob. Entonces, este Génesis 31 narra el encuentro entre dos lenguas gruñonas. ¡Ay, qué feo ver a alguien gruñón todo el tiempo! Todo el tiempo, ¿no? Y acá el estudio daba el ejemplo de, ¿se acuerdan Pitufina, el gruñón? Ese que estaba todo así. Se cruzaba el brazo, ¡pum! Gruñón, la pela por el piso y ¡pum! Como dice Eduardo, cara 38. ¡Pum! Gruñón, siempre buscando algo malo, y gruñón, y quejoso. Es triste. Entonces, no hay duda que Labán y Jacob tenían características extras que le ponían un condimento especial a todo este asunto, y en ello se concentra todo. En ello podemos encontrar la lengua mentirosa, la lengua lisonjera, la lengua manipuladora, la lengua cínica y cuantas otras más. En un solo capítulo. Y vos decís,
Pastor, yo conozco personas que están en todas esas lenguas también. Bueno, orá y amalos. ¿Cómo? Abrazate a ellos, corregilos con amor, hacerle entender. Una vez, personas que no quieren nada ni conmigo ni con la iglesia, personas que amo mucho, en una conversación y discusión me dijeron, ¿y vos no hablás? No, da lo mismo lo que yo piense. Si lo que yo tenga que hablar, da lo mismo. Si yo voy a emitir un juicio, voy a decir que dice Dios conforme a esto. Y ustedes no quieren nada con Dios, entonces ¿para qué quieren que hable? Bueno, pero decía algo, querían que diga algo. Yo lo que voy a hablar está acá. Entonces, si ustedes no quieren hacer su caso, mejor. Pero sí me interesa, pero prefiero callar. No me meto en esa. No. Porque Dios condena esto. Esto está muy mal. Y nadie está dispuesto a que yo abra la Biblia. Entonces, me caso. Porque lo que Mauro diga da lo mismo. Lo que Dios dice sí importa. Sí importa. Entonces, hermanos, ¿conoces a algún gruñón de los 7 enanitos? No, ¿7 enanitos era? No, los pitufitos era, no, los pitufitos, no sé, algo por ahí era. Las amarguras y situaciones no resueltas en nuestras vidas pueden hacer que seamos resentidos de la vida y destilemos vinagre que nos rodea y nos desborda más que aceite. Hermanos, no solamente perdí mi salud, sino también mi libertad. Y cuando estuve durante casi 3 años y 8 meses privado de mi libertad, y estuve en un penal de Buenos Aires donde, al pabellón donde estábamos, éramos como 10, trajeron a un cura acusado de violar niños de 5 años. Cuando entró ese cura, yo no conocía al Señor, obviamente. Lo mirábamos que lo queríamos comer. Y empezaron a pasar 10 días los peores de mi vida, porque yo le quería hacer mucho daño. Cada día me acostaba pensando en él y lo tenía que mirar ahí, imaginaba un montón de cosas de ese cura violador. Y realmente un día me levanté decidido a lastimarlo. Pero vino una amiga el día anterior y me había traído un librito. El librito, claro, yo no conocía a Dios, era de Dios. Y tenía día 1, lunes 2, martes 3, era tipo un devocional. Cortito, chiquitito como la buena semilla. Y ese día decía, no le pongas tanto vinagre a tu vida y ponerle más aceite. Y bueno, un montón de cositas más. Pero ¿qué entendí? Esa palabra poderosa en una persona incrédula como yo hizo que yo no tocara a ese hombre, que cambiara mi perspectiva. Entonces, hermanos, nosotros tenemos poder y dice que la blanda respuesta aplaca la ira. La palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios va a hacer que nuestra lengua ruda cambie. Nuestra lengua ruda cambia, entonces vas a decir, van a discutir, y vos te vas a sentar o no vas a gritar, no vas a decir malas palabras, y tu esposa o tu amigo dice, che, ¿y este qué le pasó? Conocí a una persona. ¿Te separaste de Cecilia? No, conocí a Cristo. Conocí a Jesucristo, que Él gobierna ahora mi lengua. Entonces da lo mismo lo que tú hagas, arrepentirte y pedir perdón a Dios, porque también bueno, yo le contesté porque Él me dijo. ¿Sí o no? Yo fui rudo porque Él fue rudo conmigo. No. Cada uno es responsable de nuestra santidad delante de Dios. Yo voy a dar cuenta yo y ella va a dar cuenta ella, o él, o mi patrón, o mi compañero, lo que sea. O mi madre, o mi padre, o lo que sean. Vamos a dar cuentas personalmente. No es justificativo como me gritaron, yo grito. Como me insultaron, yo insulto. No, mi santidad es personal con Dios. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ojalá que no nos crucemos con estos gruñones o estos que tienen lenguas rudas, ¿no? Y si nosotros somos uno de ellos, hoy podemos empezar a cambiar. ¿Amén? Hoy podemos decir, che, no voy a lastimar tanto, porque quizás, como el pastor dijo, estaba lastimando a su hijo y no se daba cuenta. Sin querer, estamos lastimando a veces. Segundo, la lengua crítica. La lengua crítica, Mateo capítulo 7, verso 1 y 2, y esto me encanta porque muchos han tergiversado la palabra y le han hecho decir a la Biblia lo que no dice. Entonces ponemos un manto de piedad y cada uno hace lo que quiere. Dice así, Mateo capítulo 7, verso 1 y 2 dice, no juzguéis o tú también serás juzgado, porque del mismo modo que juzgáis a los demás, seréis juzgados.
Entonces, entendemos que Jesús no tolera a esos fariseos criticones. Jesús condenaba a esos fariseos criticones. ¿Qué grupo tan miserable eran? Personas de esa secta religiosa de judíos que siempre estaban buscando algo para acotar, algo para criticar, algo para condenar en relación a la violación de su ley, de la ley de Moisés, perdón, o de sus propias tradiciones hechas por hombres. ¿Se entiende? Entonces sus críticas iban desde juzgar a los discípulos por no lavarse las manos hasta criticar a Jesús por sanar un día sábado, ¿lo recuerdan? Y la respuesta de Jesús a ellos en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 15 al 16, dice: vosotros, a los fariseos hipócritas, a esos sepulcros blanqueados, porque la mayoría de gente que critica son sepulcros blanqueados. Por fuera están como pintaditos, con flores, son espectaculares, pero por dentro se están pudriendo. Son personas malas por dentro, su esencia es mala, pero por fuera tienen un falso y vano maquillaje evangélico. Porque cuando hablan destilan miel, pero sus actos dicen todo lo contrario. Son tremendos carnales, me explico, ¿no? Mutiladores del cuerpo, perros asesinos, le dice el Señor. Entonces, va hablando de estos criticones que lastiman, de estos fariseos, le dice: vosotros juzgáis con criterios humanos, les dice el Señor. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, o sea, el Señor dice: yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mis decisiones son correctas, porque no estoy, dice, escuchá, porque no estoy solo, estoy con el Padre que me ha enviado. Las personas que juzgan se involucran en una evaluación crítica y en la búsqueda de errores siempre de los demás, siempre de una actividad, y esa persona que critica, la mayoría de las veces, nunca hace nada. O sea, el otro día les mencioné que cuando vos estás lavando los pies y haciendo la obra de Dios, no tenés tiempo para arrojar piedras. El que está sirviendo a Dios no tiene tiempo para ver qué hace la iglesia enfrente, el otro, aquel, no. No, somos felices, vivimos la vida llena de errores, con debilidades, con aciertos y desaciertos, pero ahí estamos en la brecha, en el camino hacia la eternidad. Cuando vos estás haciendo la obra de Dios, no tenés tiempo para detenerte en cuestiones que son secundarias. Literalmente estamos enfocados en lo fundamental de la vida, porque hay valores que se han perdido, hay cosas fundamentales en la vida. Entonces, esas personas que siempre tratan de buscar la falla en el comportamiento del prójimo. Lo sorprendente es que juzgan a los demás por sus acciones, pero se juzgan a sí mismos por sus intenciones. Entonces, juzgan a los demás por las acciones de los demás, pero se juzgan a sí mismos por las intenciones de su corazón. Tremendo. Entonces, cuando uno emite un juicio, ¿con qué intención lo hace? Por supuesto que la mayoría de nosotros tendemos a juzgar a los demás desde un punto de vista autobiográfico por quienes fueron. Ah, no, pero vos no sabés quién fue este. ¿Nunca escuchaste? Ah, no, pero este no lo cambia ni Dios, chamullo. No, fulanita, si yo te contara lo que era, sí era. Pero me llama la atención que estamos hablando de criticones, pero yo estoy hablando de lo espiritual en la iglesia. Personas que no entendían, yo digo, ¿serán salvos realmente? Porque la persona que es salva entiende que aún por eso, Brian, también pagó Jesús. Ah, pero aquel no sabe lo que era, sí, ya está pago. Ya pagó Cristo lo mismo que pagó tus deudas, que limpió con la misma sangre que me limpió a mí. Recuerdo hace muchos años prediqué en una iglesia muy grande, más de 600 personas. Y cuando me estaba yendo, viene una abuelita con un bastón, la mantilla hasta el piso, caminando despacito y dice, ¡ja! Yo pensé que me iba a abrazar o algo. ¡Ja! La primera vez que predico un drogadicto en mi iglesia, dice. Y se fue.
Y yo dije, no, deténgase ahí nomás. Y la abracé. Con palabras, no la abracé porque digo, ya veo que me pega un bastonazo. La abracé y le dije, no, discúlpeme, exadicto, limpiado con la misma sangre que la limpió usted, Jesucristo. Que Dios la bendiga, hermano, le dije. Que Dios la bendiga. ¿Saben qué? Cuando uno critica, no entiende que está lastimando su propio cuerpo. Porque esa persona que tenía al lado, Pedro y Juan, le predicaron al cojo, ¿sí o no? Le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ese tipo que estaba tirado, por el solo hecho de recibir a Jesús, lo toman por la mano derecha, dice la Escritura, y que dice que él se incorpuso y se afirmó en sus pies, en sus talones, y ya estaba a la misma altura que los discípulos. Espiritualmente hablando, ya era parte del cuerpo. Pedro y Juan no eran contadores públicos, pero sabían que si le daban 2 monedas, el cojo se quedaba tirado afuera. Pero le dieron el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces dice que el cojo entró cantando y alabando a Dios y todos quedaron atónitos. Cuando vos criticás, estás lastimando tu propio cuerpo, porque ya es parte del cuerpo. Entonces nadie lastima su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, dice. Entonces cuando uno entiende que la vida cristiana se trata de sustentar y cuidar al cuerpo de Cristo, no voy a criticar a mi hermano. Sustentar tiene que ver con ¿qué? Con proveer. Y cuidar tiene que ver con proteger. Entonces, el que ama su cuerpo, provee y lo protege al hermano en vez de criticarlo. Hay críticas. Hay 2 clases de críticas. Hay críticas que son constructivas y hay críticas que son para lastimar. ¿Y cuál es la línea delgada? Ustedes ya la saben, que yo les enseñé. ¿Cuál es la línea delgada? La línea delgada que separa la murmuración o la crítica de la bendición o exhortación cristiana o la bendición. Es la intención del corazón. Y a ustedes se les puede engañar, a mí me pueden engañar, yo los puedo engañar, ustedes me pueden engañar, nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no. Y la intención devela y nos revela quiénes somos realmente. Porque yo puedo estar criticando y sin temor a Dios decir, no, pero yo sé que Dios me está mirando la intención. Y aún así persisto en lastimar, persisto en criticar. Eso es no tener temor de Dios. El Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, decía. Temor a Dios. Hermanos, si no puedes decir algo bueno, decía Benjamin Franklin, si no puedes decir algo bueno, ¿qué? ¿Lo conoce alguien? No digas nada, muy bien, cállate la boca. No digas nada, no digas nada, no digas nada. Debemos tener cuidado con la forma que hablamos de los demás. Jesús fue enfático en su disgusto con la gente que juzgaba y no se callaba. Jesús condenaba y dice, ¿por qué miras? En Mateo capítulo 7, ¿por qué miras? Fariseo, hipócrita, ¿por qué miras la paja o la mota del serrín, dice otra versión, en el ojo de tu hermano y no prestas atención la viga que hay en tu propio ojo? Y muchas personas religiosas han utilizado este versículo fuera de contexto y se paran en estos púlpitos y dicen, no estamos aquí para juzgar a nadie. Ah, claro, porque tampoco quieren ser juzgados. Pero la Biblia no dice eso, porque no siguen leyendo la Escritura. A la Biblia hay que comprenderla en su contexto y no sacar un versículo fuera de contexto para avalar un pretexto. No, hermano, no juzgue. No, está bien, es obvio que no hay que juzgar. Está claro que no hay que juzgar, pero mira lo que sigue diciendo la Escritura. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando todo el tiempo hay una paja en tu propio ojo? Hipócrita, le dice el Señor. Hipócrita, saca primero escuchen esto, saca primero la paja o la viga de tu propio ojo y entonces, ¿qué? Verás claramente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no juzgar? No, verás claramente para recién ahí sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Y quiénes son esos que pueden juzgar? Son los que por el uso y ejercicio de sus dones y talento han alcanzado la madurez, dice.
Esa parte no la lee nadie. Entonces nos paramos acá y decimos, no estamos acá para juzgar, y después el pastor los corrige, los exhorta y dice, no, pero la Biblia ustedes nos dicen que no estamos para juzgar. No, primero saca la viga que hay en tu ojo para que puedas ver con claridad, dice. Y recién ahí vas a poder abrazar y bendecir a tu hermano. Porque juzgar no es para condenar, no es para criticar, no, es para ¿qué? Para emitir un juicio de valores correcto de una situación y sacar cuál es el mejor beneficio para la gloria de Cristo. ¿Sí o no? Acá no estamos para matar a nadie. Yo tengo 2 hijos para administrarlos, porque no son míos, son de Dios. ¿Me explico, no? Acá somos todos iguales, pero sí debemos llevar un orden a la vida cristiana. Entonces, con ese pretexto fuera de contexto, entonces, ¿para qué están los líderes, los pastores, los ancianos? Si no pueden corregir a nadie. Entonces, no, Dios me ama tal cual soy, nadie me corrija porque la Biblia dice que vas a ser juzgado, ¿sí? Pero dice que aquellos que han alcanzado esa madurez por el uso y ejercicio de sus dones, sus talentos, son aquellos que van a poder sacar primero la paja de su ojo y van a poder ver con claridad. Pero siempre ¿para qué? Para edificación, esas críticas que son constructivas, esas críticas que animan, esas críticas, esas correcciones que no que te retrasan en la carrera, esas correcciones que son paletas, pero te impulsan hacia adelante. ¡Qué maravilloso es, sí o no! Encontrarnos con personas que nos corrijan, pero nos impulsan para adelante. La lengua criticona. A mí no me gusta estar, ¿y usted qué debe hacer? No, usted presta el oído, ya es parte de la murmuración o la crítica. Entonces, ¿usted qué dice? No, lo que dijo el tío Dan, de la misma persona que me venís a hablar, es con la misma persona que tú vas a hablar. Aguantame un cachito, Sopita, que ya lo llamo a Cristian, y hablamos los 3. No lo llame a Cristian. Ahora que está flaco, corre, levanta la pata, cinturón negro, no, me va a matar, mejor no digas nada, dice. ¿Viste? Ahí se cortó la murmuración. Ahí se cortó. Y usted debe hacer así. No permita que en su hogar se contamine por crítica. No le abra la puerta. No le abra la puerta a los que critican la obra o los hermanos. No le abra la puerta. Jesús basó su juicio sobre el comportamiento de las personas en nada más que la norma de Dios, en su palabra. Esta es la única base desde la que podemos juzgar con justicia, llenas de amor, llena de gracia, llena de misericordia, siendo maduros por el ejercicio de los dones y talentos. Eso nos capacitará. Estar en la brecha nos va a capacitar. Esos que están experimentados en quebranto, esos que han sido injuriados, criticados, murmurados, y aún así están tomados de la mano de Jesús, y caminan sus vidas como viendo al invisible. Me gusta pensar de estos fariseos como el gremio de los criticones, ¿no? Y qué triste que hay iglesias que se dividen por un grupo de criticones o descontentos y que piensan a veces porque sabemos 3 versículos podemos hacer la obra, ¿sí o no? Y no es correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Se juntan para formar una iglesia, ¿y qué ocurre? Piensan que la obra la pueden hacer con plata o con 3 versículos que saben y no entienden que la obra la hace el Espíritu Santo. La obra la hace el Espíritu Santo. No hay talento, la hace el Espíritu Santo. Y qué triste, porque a los criticones que Jesús condena acá, a estos detractores y murmuradores, no los une Cristo. ¿Sabe quién los une? ¿Quién los une? El diablo. Los une en una iglesia que lo entienden en contra, los une Mauro. Nos une Mauro, nos une Juan. Vamos todos en contra de Juan. Nunca los unió Cristo. Y cuando no te une Cristo, ¿cómo te puede parar acá para predicar de amor? Criticones. Jesús los condena. Detractores de la fe. Mateo capítulo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente. El uno. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras que dicen, pero no hacen.
Dicen, pero no hacen. Estos criticones hablan mucho, pero no ejecutan nada. ¿Conocés alguno así? Sí, hay muchos así. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros, sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con dedo quieren moverlas, pero atan cargas a los demás. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Verso 9. Dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Los criticones, los fariseos, los detractores, siempre querían un reconocimiento. Siempre ellos dicen, ¿sabés que yo puedo predicar mejor que Eduardo? Yo puedo predicar mejor que Alan, yo puedo tocar mejor que Santi, o puedo cantar mejor que Alan. Pero cuando vos los pones, ¿qué hacen? Nada. Porque el Espíritu Santo no los usa. Porque la obra se hace ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Entonces, ay de vosotros, escribas y fariseos, verso 14. Hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones? Pero por esto recibiréis mayor condenación. Porque los que más saben van a ser condenados. Porque tenían conocimiento, pero aún así lastimaron. Insensatos, le dice el Señor. Ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, le dice. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Fariseo ciego, le dice de nuevo el verso 26. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera se vea limpio y sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Yo me imagino al Señor. Mirá, verso, voy a tomar de acá. 14, ay de vosotros, escribas hipócritas. 15, ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas. El verso 16, el 17, insensatos y ciegos. El 19, necios y ciegos. El 21, hipócrita. El 23, ay de vosotros, le dice, escribas y fariseos hipócritas. El 25, de nuevo hipócritas. El 26, fariseos ciegos. El 29, ay de vosotros, fariseos, escribas y... Yo me imagino ahí los tipos ahí habrán estado y el Señor seguía hablando. Hipócrita, le decía. Por eso lo mataron. ¿Te imaginas que el Señor Jesús habrá sido un tipo, bueno, ustedes fariseos hipócritas y ciegos? No, era un hombre que seguramente era líder. Él tenía carácter, tenía autoridad, era Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y con toda autoridad se paró delante de estos falsos maestros y le puso en el verso 33 una categórica exhortación. ¿Y qué le dice? Serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos queridos, yo les digo algo, los criticones son bravos. Son vigilantes, y no preguntarle a Pedro y el impuesto del templo. Los criticones son despreciadores, si no preguntarle al publicano que oraba en el templo. Los criticones son autoritarios, si no preguntarle al ciego de nacimiento sanado por Jesús. Los criticones son despiadados, si no preguntarle a la mujer sorprendida en adulterio. Son despiadados los criticones. Los criticones son hipócritas, si no preguntarle a Juan el Bautista. Dios nos libre de tener una lengua ruda, Dios nos libre de ser hipócritas y criticones. Y por último, la lengua ensimismada. Cada uno, dice Filipenses capítulo 2, verso 4, cada uno de vosotros debe mirar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. Filipenses 2, 4. Hermanos, cuando hablamos de mundanalidad el otro día, la mundanalidad viene de adentro y no es tanto una acción, sino más bien una actitud del corazón. La lengua ensimismada tiene el ego por allá arriba.
tiene el yo. ¿Y qué les enseñó el pastor Mauro? Eso yo se te enrieda. A mí me lo enseñó Dan, Un día era yo. Yo trabajo, yo traigo el dinero, yo hago esto, yo. Y Dios estaba al lado. Y si yo no trabajo, y si yo no hago esto, ¿qué me va a llover del cielo? Decía yo. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué cae del cielo? Y él me dijo, cortala con el yo, sentate ahí, porque el yo se te enredó. Estás lleno los bolsillos y se te está yendo la vida. Te estás desviando de la meta que Dios preparó para vos. ¿Acaso el dinero vas a comprar un matrimonio feliz? ¿Acaso con dinero vas a crear un hijo que venga y te diga, papá, vos sos mi héroe? No, porque lo llenaste de regalos. ¿Acaso con dinero? ¿Qué vas a hacer con dinero? Serví a Dios y entregale tu vida a Dios. Y el Dios de todas, Rey de todas las cosas y dueño de todo el oro, te va a bendecir y nunca te va a dejar faltar nada. Hace 17 años recibí a Cristo, hace 15 años consagré mi vida. Y empecé a vivir no con tanto, sino con mucho menos. Pero Dios me empezó a dar paz en un montón de aspectos. Había cosas más fundamentales por las cuales vivir y disfrutar, como las cosquillas con mis hijos, como no faltar a ningún acto de su escuela, como verlo en cada graduación, o cuando se disfraza de el 25 de mayo. Porque ellos van a ver a todos los papás, pero ellos te van a estar buscando a vos. Y esas cositas no me las perdí nunca. Como enseñarle a remontar su barrilete. ¿De qué sirve el dinero? Cuando te perdiste a tu hijo y perdiste a todos. Perdiste todo por el dinero. Entonces, la persona ensimismada es la que siempre habla y se jacta de sí misma. Y la Biblia nos dice que uno de las características de la mundanalidad, ¿se acuerdan cuál era? No era un piercing, no habla del vocabulario, no habla de los ojitos vagabundos, sino que habla de que, primeramente, ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. ¡Ah, tremendo! Sos un mundano cuando pensás que mereces algo por lo mucho que creíste hacer. Sos un mundano cuando pensás que por tener un cartel o un doctorado o una profesión que estudiaste, sos más que alguien. No. Ninguno tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense como en humildad. En humildad, porque Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Nadie más que nadie, somos todos iguales. Nada más que quizás yo soy el ojo, vos sos la oreja, el otro el pie, el otro el dedo gordo, la nariz, pero yo necesito de la boca y vos necesitas del ojo, y la nariz del oído, y somos todos uno. Nadie más que nadie, nadie más importante que nadie. Somos todos iguales delante de Dios. Nada más que por una cuestión de dones, de talento, Dios los ordenó y a uno lo puso boca, al otro lengua, al otro oído, al otro mano derecha, mano izquierda, ¿se entiende, no? Y debemos ser felices en encontrar cuál es nuestro lugar. La lengua ensimismada habla siempre y se jacta de sí mismo. A lo largo de todo el relato, dice Esther, capítulo 5, verso 11, escuchá lo que dice. Dice, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que, escuchen esto, con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y los siervos del rey. Amán dijo, todo esto me honraron por sobre todos los demás. La lengua ensimismada, yo escucho, me acuerdo, creo que es así, hay un dicho que aquellos que se alaban a sí mismos y se jactan a sí mismos y se hablan, dice, este no tuvo abuela, le dicen, ¿no? ¿Lo escuchaste no? ¿Lo escuchaste ese dicho? Este no tuvo abuela, ¿por qué? Porque la abuela estaba, ay, mi bernito, chiquitito, bonito, o no? Este no tuvo abuela, habla de él más que cualquiera. Y no es así. Dice que Dios va a exaltar a esas personas que son humildes, que aún sabiendo más que otros callan, y si exhortan con mansedumbre y amor. Entonces, a lo largo de todo el relato de su vida, nunca le vemos a Amán expresar interés por nadie más que por él mismo. Al igual que a la familia y los amigos de Amán, algunas personas debemos tener escuchen esto, un
tipo de insensibilidad y poder de Dios para poder soportar a estas personas. Porque hay que amarlas también. Hay que soportar, hay que amarlas, pero hay que corregirlas. Un día a mí me pusieron, parate acá nomás. Porque a veces que lastimás al resto, porque la persona que no tiene estudio, que no hizo esto, que no sabe decir, che, pero entonces ¿yo qué soy? No, sos hermoso en Cristo. Y Dios, no importa lo que fuiste, ahora serás. Yo llegué a Cristo y terminé secundaria, terciaria, una carrera universitaria, un masterado, esto, lo otro. ¡Wow! Y todavía sigo estudiando. Pero hasta ese momento no era nadie. ¿Y cuál es el problema? Estoy en el proceso, estás en el proceso y tu proceso no es el mismo que el mío. Y capaz que vos creces más rápido que yo o aquella crece más rápido. ¿Cuál es el problema? Da lo mismo. Estamos todos en el proceso. Estamos todos en el proceso. Nadie tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. La persona con lengua ensimismada, la mayoría de sus conversaciones con los demás se centran en él mismo. Y cuando vos le querés decir, che, ¿sabés que yo te quería contar que, no sabés, Germán, estoy haciendo mi casita con el contrapiso, y la persona con lengua ensimismada te corta y no deja que avances. ¿Por qué? Porque te va a contar cómo ella, no, porque mi piso no sabés, yo mi piso lo compré acá y fue, te cortó. Y vos lo único que querías era que te escuche a vos. Pero la persona jactanciosa, la persona con lengua ensimismada, quiere exponer y hablar siempre de él. Si él no es el centro, va a tratar de llamar la atención. Exacto. La persona con lengua ensimismada no le importa a nadie, solamente él mismo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Tercero yo. Solamente sus problemas son los que realmente valen. Los problemas tuyos da lo mismo. Ya Dios te va a ayudar. Ahora mi problema, si yo te contara los míos, imagínate. Entonces, hay personas que a veces vos querés compartir tus preocupaciones, tus intimidades, con la esperanza de que te puedan llegar a dar una palabra de aliento y poder llevar juntos esas cargas individuales, ¿sí o no? Poder transitar juntos este tiempo. Pero cuando vos le contás tus problemas, siempre la lengua ensimismada tiene uno mayor que el tuyo. O sea, que él es más pobrecito o ella es más pobrecita que vos. Entonces ya no se trata de ti, se trata de mí. La lengua ensimismada siempre yo. El egocentrismo gobierna su mente y su corazón. Entonces, esto a veces resulta muy frustrante, hermano, para todos nosotros, para cualquiera. Entonces, realmente, ¿cómo uno corta esto? Parate acá nomás, callate un cachito, y puse con negrita. Realmente necesito ahora mismo que me escuches a mí. Así nomás. Pará. ¿Qué me dijo Dan? Pará un poquito ahí, el yo se te enreda, quédate ahí. Ya está. Entonces vos tenés que decir, pará un poquito y ahora necesito que me escuches a mí. Hacé silencio. Por favor, te lo pido. Hacé silencio. Mi mundo quiero que sea tu mundo. ¿Podés tener un poquito de empatía y dejarme hablar y contarte lo que me está pasando? Necesito que me escuches. Por eso, ¿cómo se define en la Biblia la lengua ensimismada? Al hacer un recorrido por la Biblia nos hemos encontrado con varios que mostraron tener una lengua ensimismada, desde Lamec, Nabucodonosor, Belsasar, o el rico que se alababa a sí mismo sin pensar en su propia alma. Pero no hay duda que el modelo por excelencia de la lengua ensimismada fue el propio Amán. Él se alababa y se engrandecía siempre por sobre el resto. Su personalidad tiene el perfil de un narcisista. Esa persona que siempre, yo soy mejor que vos, y yo lo podría hacer mejor, y yo esto, y yo seguramente lo haría de esta manera y tendríamos mejor fruto. Esa persona se deleita en amarse a sí mismo. Sé que algunos están tomando nota, anótatelo esto, por favor. Lo puse con negrita porque no quería olvidarme. Se deleita en amarse a sí mismo. Amán no solamente se amó a sí mismo, anótalo, sino que fue mimado en sí mismo. Vamos de vuelta, no solamente
se deleitaba en amarse a sí mismo, sino que fue mimado en sí mismo. Él solamente se alababa y se jactaba y se mimaba y se ponía por sobre el resto del mundo, por todo lo que tenía, por todo lo que le habían dado o por las cosas que había logrado. A veces no nos damos cuenta que hay personas, cuando vos decís, compartís una bendición con alguien y tenés que ver de la manera que la compartís, porque hay personas que la están pasando mal. Hay personas que quizás no terminaron secundario, hay personas que quizás vienen de un matrimonio destruido, hay personas que quizás son sometidas por una lengua ruda, por una lengua jactanciosa, ensimismada. Entonces hay que tener mucho cuidado de contar esas bendiciones y dar la oportunidad a la persona que no la está pasando bien y quizás está luchando con una persona con una lengua ensimismada. Y ahí debes abrazarlo y bendecir su vida. Vamos a ir terminando. Dice Esther capítulo 5, verso 11 al 13. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas. Escuchen, una persona totalmente descarada. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, aún en sus hijos, y todas las cosas con el rey que le había engrandecido, y con, escuche esto, y con lo que había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther: a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana, no solamente ahora, sino que para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Nada de lo que tengo me sirve cuando veo a este judío, este Mardoqueo, sentado a la puerta del rey. Segunda de Corintios 10, verso 12 y 13. Dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por carta, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros, le dice Pablo, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Versos 17 y 18 dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. En el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No con palabras, sino con hechos. Con hechos. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios aprueba. Por eso, cuando veas a alguien que habla de Dios bonito, hace 3 pasos para atrás y mirá para el costado. Y te vas a dar cuenta si el favor y la mano de Cristo está en él o si es un hipócrita, revestido con un falso maquillaje cristiano. Si luchás por tu lengua ensimismada, decide hacer estos pasos. No hablo más de mí ni de mis logros. Nunca más. No hables más de vos. Enfocate en conocer a la persona que tiene delante y conócela. Alaba sus éxitos y las cosas que son dignas de reconocimiento. Andá a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu vecino, a tu jefe. Escuchalo y reconoce sus logros. Si realmente sos una persona jactanciosa, pará la bocha hoy. Fuimos con Eduardo Varadero a llevar a un amigo a internarse a un centro de rehabilitación. Y el pastor le dijo: ¿sabes qué? En esta vida todos compramos el álbum de Messi, el álbum de la selección. Y no nos damos cuenta que todos compramos los sobrecitos de figuritas. ¿Y vienen qué?
todas repetidas. La historia es la misma para todos los chicos adictos. Por eso hoy, ¿a quién le toca la de Messi? A nadie. No te toca nunca, perejil. Pará la pelota y cambiá la jugada de tu vida. Tremendo. Hoy es el tiempo de parar la pelota y cambiar la jugada de nuestra vida. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces, el contexto inmediato de no ser formado como este mundo es no tener un mayor concepto de mí mismo que el que debo tener. ¿Cómo me considero ante los demás? ¿Cómo expongo mi vida ante los demás? ¿Me pongo por sobre el resto o me pongo debajo para acompañar? Estamos para animar y no para destruir. ¿Cómo me veo a mí mismo cuando me miro al espejo? Ya que si así fuera que yo me considere el primero y no Cristo mi hermano, estamos en un grave problema, porque tenemos aquí en la frente fecha de vencimiento. Mucho tiempo no vamos a lograr quedarnos y permanecer en estos asientos. Por eso, hermanos, Pablo dice, sé humilde, porque si no tienes humildad, estás siendo conformado a los deseos de este mundo. Sé humilde. La humildad verdadera no es pensar menos de mí, ¿se acuerdan? Sino de mí menos. La humildad verdadera no es pensar menos de mí, sino de mí menos. Anótalo. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso, no me debo conformar al mundo al considerar a los demás como menores a mí, sino como superiores a mí. Lejos de mí esa lengua ruda, lejos de mí esa lengua criticona y lejos de mí esa lengua jactanciosa o ensimismada, egocéntrica. Lejos de nosotros, esperanza de vida. ¿Sí? ¿Qué decides tú? ¿Qué decido yo? ¿Podremos salir de esto? ¿Podemos tener victoria? ¿Podremos ser humildes? Lo haremos, solamente lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios bendiga.